directora de diferentes asociaciones de gestión de residuos y asesora en políticas ambientales. Todo un currículum. Meritxell nos explica un poquito la evolución del sector en los últimos años. Muchas gracias, Meritxell. Bueno, hola, bon dia a tothom, buenos días. Moltes gràcies al Gremi de Recuperació per convidar-me. Como han dicho antes Xavier Riba y José María Tos, pues bueno, el currículum también va un poco con la edad, ¿no? Entonces ya, pues claro, 20 años ya es porque ya tenemos unos cuantos, entonces las cosas se van haciendo. He visto que en el boletín que teníais de presentación de hoy se indicaba que os hablaría de la evolución del sector de los últimos 10 años. Bueno, yo esto lo he cambiado unilateralmente porque hablar de la evolución del sector de los últimos 10 años y explicaros de cómo hemos pasado de los drapaires y traperos y chatarreros a la industria innovadora y tecnológica de ahora, pues no sé, ya esto ya lo sabemos, ¿no? Entonces, es como hablar de pasado. Y a mí me gusta más hablar de presente y de futuro. Entonces, yo lo he cambiado y, bueno, os hablo de la evolución del sector en general. Y lo que me gustaría sí que es hablaros de un poco dónde está el sector hoy en día, pese que hay mucha gente profesional del sector y muchas cosas seguramente ya las sabéis, pero sí que me gustaría aportaros mi visión de futuro, de las tendencias que tanto desde el sector empresarial como desde el sector de la administración, en la cual, como ha dicho Vicky, participo en diseñar políticas ambientales, sobre todo a nivel europeo, pues qué es lo que estamos viendo, cuál es la visión que tenemos para la gestión de residuos y sobre todo para la industria de gestión de residuos. Por eso, ¿esto va? Ahora. Lo primero que quería comentaros es cómo los residuos son un reto global, no estamos hablando de nada local o municipal, sino que es un reto global. ¿Cuáles un poco las cifras y momentos de generación de residuos actualmente? ¿Por qué los gestores de residuos sois un elemento clave? Y analizar, como os he dicho, un poco el presente en la actualidad del sector y análisis de mercado y cuáles son las tendencias de futuro y estos retos que como industria del residuo tenemos. Como todos sabemos, la gestión de residuos, la producción y generación de residuos no ha parado de crecer. De hecho, una gestión inadecuada de los residuos no solo nos comporta problemas medioambientales, que ya todos conocemos, sino que comporta unos problemas de salud. Pero además nos comporta graves problemas económicos. Una gestión inadecuada de los residuos comporta tales problemas en la economía que son que el coste por cápita de una región que no hace una gestión adecuada de sus residuos es 5 o 10 veces superior a un territorio que sí que hace una gestión adecuada. Y por otro lado, podemos ser capaces en una gestión con una adecuada en una región con una gestión adecuada de residuos mitigar el cambio climático entre un 15 y un 20%. Estos datos son los últimos que ha publicado el Global Waste Management de la UNEP, que es el programa de medio ambiente de Naciones Unidas. ¿Qué quiere decir esto? Que una región que no hace nada le sale mucho más caro que hacer algo. Esto quiere decir que todos los actores que estamos trabajando por una gestión adecuada de los residuos tenemos que invertir, y no solo tenemos que invertir esfuerzos, tenemos que invertir economía. Así pues, las adecuadas políticas de gestión de residuos revierten directamente en una mejor salud, revierten directamente en un mejor medio ambiente. ¿Y esto qué quiere decir? Que en un territorio donde la salud de nuestros ciudadanos es buena, cuesta menos dinero. En un territorio donde el medio ambiente es agradable, quiere decir que la gente vive, hay residentes, fijamos población y la gente trabaja, y por lo tanto revierte directamente en la riqueza. Quiere decir que atraemos turismo y esto revierte en la riqueza.
y quiere decir que atraemos inversiones y negocios y esto también revierte en riqueza. Por lo tanto, una correcta gestión de residuos, unas correctas políticas en gestión de residuos revierten directamente en la riqueza territorial. Para hacernos una idea de dónde estamos, que no quiero explicaros las grandes cifras que ya todos sabemos, solamente deciros que en el panorama actual de producción, por tanto de generación de residuos, en Europa, en la Europa de los 28, que son los últimos datos que Eurostat publicó en el 2012, estamos alrededor de 2.500 millones de toneladas de residuos, de las cuales un 5% pertenecen a España. Si viésemos la evolución de generación de residuos que se ha producido desde el 2008 hasta el 2016, lo que veríamos es que la producción de residuos ha ido decreciendo con el tiempo. Es decir, no quiere decir que por cápita lo hagamos mejor y produzcamos menos residuos. Lo que quiere decir es que la crisis económica ha afectado en todos los niveles y estratos de la sociedad, lo que ha acabado produciendo que la producción de residuos, la generación de residuos ha sido menor. Pero por cápita no es así, no está directamente relacionado. ¿Por qué? Porque además unas pocas inversiones económicas o disminuir la inversión económica en la política de gestión de residuos, lo que ha implicado es que por cápita se genere más residuo en la mayoría de los territorios. Esto, sobre todo, lo podemos ver en los residuos urbanos que se recogen selectivamente, pero sobre todo, donde lo vemos, es en los residuos industriales. ¿Qué pasa en los residuos industriales? Si veis, del 2008 a los últimos datos del 2015, la bajada es espectacular, ¿de acuerdo? Y eso está directamente relacionada con la crisis. La crisis económica o un acoplamiento de la economía a la gestión de residuos, gracias Vicky, un acoplamiento de la economía a la producción de residuos es algo que a las industrias de residuos evidentemente no solo afecta por la crisis económica, sino que afecta directamente por esta producción que estoy comentando. De hecho, todos los que habéis oído hablar, que sois todos, de la economía circular, se supone que si la economía se acelera, la producción de residuos crecerá. Por tanto, volveremos a tener un problema mayor. ¿Dónde estaremos, pues? Por ello, las políticas europeas y mundiales actualmente pasan por percibir los residuos no como un desecho, sino como un recurso. No importa o no pasa nada que nuestra economía, que nuestra sociedad genere residuo, si este residuo somos capaces de convertirlo en una materia secundaria, en lo cual es en un recurso. ¿De acuerdo? Me gustaría que vieseis este esquema de economía circular, en lo cual está directamente indicado todo lo que son una gestión industrial desde la producción de materias primas hasta el usar los residuos como recursos. De hecho, en cada uno de los estratos de producción de un bien, como antes comentaba Josep María Tos, ¿qué pasa cuando tengo un móvil? Siempre que producimos un bien, en todas las escalas de producción, desde sea logística, comercialización, la propia producción, etcétera, se generan residuos. Por lo tanto, lo que os quería decir es que los gestores de residuos sois un elemento clave. Sois un elemento clave en la economía circular. Es decir, que pasemos de una economía lineal, donde estemos hablando constantemente de residuos, a que pasemos a una economía circular, donde se hable de recursos, no quiere decir que los gestores de residuos no existan. Lo que quizá nos tenemos que plantear es si les vamos a llamar gestores de recursos. ¿Por qué? Porque además el sonido de hablar de un residuo a hablar de un recurso cambia bastante. Para comentaros un poco el presente del sector, sí que he preparado un pequeño DAFO, que ya todos conocéis, sobre cómo vemos el sector desde dentro y luego, además, cómo vemos el análisis del mercado y el sector desde fuera. Para ver el sector desde dentro, pues un poco he preparado unas fortalezas y debilidades.
en las cuales empezaremos por lo positivo, como antes decía Víctor, y empezaremos por las fortalezas del sector. De hecho, el sector de los residuos o de los recursos es un sector consolidado y con amplia experiencia. Los metales hace décadas y décadas que se recogen y que se reciclan. Además, es un importante sector industrial, teniendo en cuenta que tenemos personas de la administración, en este caso catalana, andorrana, etc. Me gustaría remarcar esto, es decir, la industria de la gestión de residuos es una industria que el otro día el conseller Rull comentaba, en Cataluña es el 6% de la industria catalana. ¿Qué, ¿Nos parece poco un 6%? No. O sea, un 6% es algo mucho más de lo que había en los últimos años. Por lo tanto, somos una economía que crecemos y que estamos aportando un valor muy importante a la industria. Además, sois un sector atomizado, cercano al productor. Quiere decir que hay muchas empresas en un territorio de gestión de residuos. Es verdad que hay unos grandes grupos, pero es la minoría. La mayor parte de las empresas son empresas pequeñas que están cerca de los productores. Esto, a nivel de cambio climático, de logística, etcétera, es una fortaleza importantísima. Es un sector industrial, como os digo, creciente y tiene un importante peso en Europa. De hecho, según las tipologías de gestión de residuos, los últimos datos de Eurostat, la gestión de residuos está en los 10 primeros puestos de industria. Además, es un sector profesionalizado y generador de empleo. Esto también lo ha dicho antes Josep María Tost. Es un sector que, pese a la crisis, que pese a los momentos vividos, ha crecido en empleo. Es un sector con buen nivel de mecanización y modernización de las instalaciones. Es un sector que se ha adaptado a las necesidades y es un sector que siempre va adaptándose a los recursos que tiene. Además, lo que sí que me gustaría comentaros es que este nivel de mecanización e incluso de innovación sí que es una innovación tecnológica, pero aunque luego es un sector que en I+D, en desarrollo e investigación, sí que es verdad que luego veremos que es un poquito más necesita mejorar en este caso. Tiene una creciente multiespecialización. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mayoría de las empresas, en vez de estar dedicadas a un único residuo, como era hace unos años, actualmente cada vez os abrís más a nuevos residuos. ¿Por qué? Porque evidentemente queréis tener más clientes, evidentemente queréis tener más negocio y además es que justamente la orientación del negocio va por ahí. Cada vez los residuos son más diferentes y necesitan tecnologías más específicas. Por lo tanto, al final las empresas están buscando una multiespecialización, bien sea juntándose empresas diferentes, formando grupos, o bien la propia empresa diversificando en unidades de negocio. Una fortaleza importante es que sois empresas, la mayoría de carácter familiar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que sois empresas que estáis consolidadas y que tenéis gran potencial de adaptación. La familia no deja caer una empresa así como así. La familia se coge a la empresa y la hace salir adelante como sea. Y esto es una fortaleza muy, muy importante. Esta estabilidad que aportáis al sector empresarial. Pero claro, como no todo es tan positivo, pues también el sector tiene una serie de debilidades, ¿no? Primero es que el personal que habitualmente se tiene es de baja formación. El problema no es tal que el personal sea de baja formación, sino que hay mucha diferencia entre el personal de alta formación y el de baja. Es decir, hay una izquierda, iba a decir, hay una grieta muy grande, un gap muy grande entre directivos, profesionales, técnicos del sector y luego las personas que trabajan en producción. Por lo tanto, las personas que trabajan en producción sí que es verdad que son empleos habitualmente de baja formación. Tiene unos bajos índices de productividad. De hecho, está por debajo de los índices de la industria habitual. Os he comentado antes que el ser un sector atomizado tenía unas ventajas, pero sí que es verdad que también produce unas debilidades. Y es que, como sector, al ser muchos y pequeños, muchas veces no somos capaces de unirnos para hacer cosas en común. Y, evidentemente, luchar contra la competencia de los grandes grupos. Históricamente,
poca capacidad de marketing y de inversión en marketing y fomentar esta imagen que tendría que tener como recurso. De hecho, como hemos dicho antes, es una imagen que muchas veces está ligada todavía a aquel drapaire, a aquel chatarrero. No, los gestores de residuos sois una empresa sois una industria puntera, sois un sector innovador, sois un sector que estáis produciendo recursos y estáis reintroduciendo recursos en la industria. Nada de bajar la cabeza, que la cabeza se sube. Sí que desde dentro tenéis la percepción de que la legislación y el control es algo negativo, pero al final está cerrando barreras a nuevos competidores. Quien está instalado tiene mucho de ganado. Excepto de grandes grupos, os he comentado que son empresas de carácter familiar. Os he dicho, ostras, esto es muy positivo. Bueno, también tiene cosas negativas, que es que la familia, pues pasa lo que pasa en las familias, y luego que la gestión suele ser poco profesionalizada. Pero además, es lo que os comentaba, cuesta de que empresas del sector se unan para sacar proyectos en común y luchar en común. Y aparte, todavía existe poca presencia en el exterior. Bueno, si alguien no está de acuerdo en algo, puede levantar la mano. A mí sí que me podéis interrumpir y preguntar, ¿eh? O sea que no, a mí no hay problema. Si analizamos un poco cómo está el mercado, cuál es el análisis externo de las empresas, también empezaré por lo positivo, que son las oportunidades. De hecho, como os he comentado, es un mercado creciente. Los residuos, la generación de residuos crece. Y si la economía crece, va a crecer más. De hecho, hasta hace poco el PIB crecía por encima de la producción de residuos, pero ahora mismo, con la crisis, el PIB está como la generación de residuos, estancado. Pero sí que es verdad que en teoría la economía tiene que crecer y si no crece aquí, crecerá en casa del vecino, con lo cual la generación de residuos va a crecer. Las políticas legislativas y sociales están orientadas a la gestión de residuos, es decir, es lo que os comentaba de la economía circular. Son políticas orientadas completamente a economía circular. En Europa no nos podemos permitir que los residuos sea un problema. Tenemos que hacer que los residuos sea un recurso. Por lo tanto, todas las políticas que estamos generando desde la Unión Europea que acaban en nuestros territorios van a ser políticas orientadas a gestión de residuos. La legislación que os comentaba, que es compleja, heterogénea y no alineada entre territorios. Bueno, los que ya estamos es una barrera de entrada para los que tienen que venir. Y además hay una concienciación muy importante de la sociedad en cuanto al medio ambiente y la gestión de residuos. ¿Qué amenazas tenemos en el mercado actuales? Bueno, pues justamente es esta, es la acoplación entre riqueza y producción de residuos. Resulta que somos una industria que, como todas las industrias, si la economía va bien, nos va bien, y si la economía va mal, nos va un poco peor, pero además en este caso está directamente relacionado con la producción de residuos que se genera. Hay una permanente evolución con la aparición de nuevos tipos de residuos, tipologías de residuos, tipo de producto, nuevas aleaciones, nuevos plásticos. ¿Qué estamos haciendo con estos? ¿Qué podemos hacer? Actualmente todavía existe dificultad para introducir productos reciclados o recuperados en la industria. La industria no nos ve todavía como un recurso, como algo que podemos ayudar, todavía nos ve como el final, como el residuo final. Por lo tanto, somos una sociedad lejos de esta economía circular que comentamos. Lo que os digo, la legislación compleja y heterogénea, igual que es una barrera para entrar a los que vienen, continúa siendo una barrera para los que ya están. ¿Por qué? Porque la carga administrativa que comporta es enorme. Y, aparte, existe en la actualidad la disminución de materias primas. Aunque la tendencia en el cobre y tal a veces va cambiando, pero sí que es verdad que todavía los precios de materias primas están disminuyendo. Por lo tanto, ¿cómo vamos a reintroducir un producto recuperado si la materia prima es barata? Es complicado. ¿Cuáles son las tendencias de futuro? De hecho, en estas tendencias de futuro que os quiero comentar,
son las tendencias que desde los grupos de trabajo de la Unión Europea y de Naciones Unidas son las que estamos trabajando para ver cómo vamos a marcar las políticas de los próximos años. Por lo tanto, sí que aquí es algo que tenéis que tener en cuenta como empresa para ver hacia dónde va a ir el futuro. De hecho, antes lo comentábamos, el martes se nos ha presentado un nuevo borrador de Directiva Europea de Residuos. Esto quiere decir que en 5 años en España va a haber otra ley de los residuos. ¿Hacia dónde va a ir esta ley? Va a ir por estos temas. Políticas de prevención de residuos más efectivas o más exigentes. De hecho, lo que se trata es de desacoplar la economía a la producción de residuos. Se trata de que no importa cómo vaya la economía, la producción de residuos por cápita tiene que disminuir. ¿De acuerdo? Con lo cual, van a ser más exigentes porque se necesita que sean más efectivas. La recogida selectiva no absorbe el crecimiento de producción de residuos. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde el 2010 los datos de recogida selectiva muestran un estancamiento y de hecho la fracción mezcla, el rebutch, aquello que va todo mezclado, está creciendo. Por lo tanto, ¿qué políticas estamos haciendo? Si resulta que estamos haciendo políticas para una prevención en la producción de residuos y estamos haciendo unas políticas que quieren que separemos, ¿por qué la fracción mezcla está creciendo? Algo no acaba de funcionar. Por lo tanto, se van a poner instrumentos para que esto funcione. La fabricación deberá incorporar productos reciclados y recuperados. Lo que os comentaba, estamos directamente orientados a una economía circular. Sí o sí, en la fabricación de productos va a tener que haber un tanto por ciento muy elevado de producto reciclado y recuperado. Y no solo eso, sino que los fabricantes van a tener que demostrar la reciclabilidad de los productos que ponen en el mercado. Industria 4.0. ¿Qué es la industria 4.0? Es la industria, ya no es del futuro, es la industria del presente. Es una industria totalmente trazable. Es decir, yo desde que empiezo a fabricar hasta que mi producto está en el final de su vida útil, esto tiene que haber una trazabilidad. Y en esta trazabilidad tenemos que poner herramientas necesarias y suficientes para que exista. Por lo tanto, a mí como gestor no me va a poder llegar algo que no sé cómo es ni de qué está hecho, pero yo como fabricante tampoco voy a poder poner en el mercado algo que al final no se va a saber qué hacer con él. Por lo tanto, la industria 4.0 va a tener directamente una relación con la trazabilidad de los materiales y de los procesos. Modularidad. Cada vez fabricamos más no por piezas, sino por módulos. Es decir, cuando yo fabrico un coche, no fabrico aquí 4 tornillos y 3... No. Fabrico módulos, conjuntos de piezas. Estos conjuntos de piezas que luego en una reparación lo que hacen es que tenga que cambiar todo este conjunto de piezas. Por lo tanto, este conjunto de piezas tiene que tener una naturaleza tal que luego cuando a mí me llegue, como gestor de residuos, voy a tener que saber qué es. Y no va a poder ser una amalgama de cosas que no se pueda reciclar. Esto no va a poder ser. La electrónica y los RAEs. Cada vez más electrónica, en cualquier tipo de producto. ¿Cómo vamos a reciclar esta electrónica? ¿Dónde están los EQs de los productos? ¿Dónde voy a reciclar los RAEs? ¿Cómo lo voy a hacer? Y aquí en el cómo lo voy a hacer, sí que me miro directamente a la administración catalana, no tengo la española, pero sí que tengo la catalana delante, y les diría, ¿cómo se va a hacer? Tenemos una ley española que la queremos aplicar y no sabemos muy bien cómo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Porque cada vez la electrónica va a ir a más. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo controlamos? La remanufactura y repair innovadora. La economía circular va a ir sí o sí a fomentar la remanufactura. Es decir, yo cuando saco una pieza o me llega como gestor de residuos una pieza, esta pieza no puede ir directamente a su tratamiento final. Tiene que haber un intermedio que la pueda reparar y por tanto la pueda volver a reintroducir en el mercado. ¿Dónde estamos en esto los gestores de residuos? Donde nos queramos colocar.
O nos ponemos siempre al final o nos ponemos entre medio y final. Servitización. ¿Qué quiero decir con servitización? Quiero decir que la gente cada vez más vamos a pagar por servicio y no por producto. Que salgan plataformas de car sharing, de casa sharing, no sé ni cómo llamarle. O sea, al final las personas vamos a pagar más por aquel servicio, por aquello que usamos, que no por comprar un producto. ¿Y esto los gestores de residuos, cómo lo vamos a encarar? ¿Dónde queremos estar? Yo os lo pregunto, ¿eh? Por lo tanto, los retos del sector que yo veo, y por eso no me gusta hablar de pasado, sino que me gusta hablar de futuro, los veo aquí. Los veo en que los gestores de residuos necesitan una mayor profesionalización. Es decir, tenemos que saber y que integrar en las empresas esta profesionalización, estos residuos diferentes que nos van a ir llegando y preparándonos, porque todo lo que estamos viendo ahora mismo en el presente, cualquier aparato que estamos ahora mismo utilizando, va a ser nuestro residuo del futuro. Una gestión eficiente. Y no hablo que la gestión eficiente quiere decir que tengamos en cuenta la contabilidad de las empresas. Lo que quiero decir es que la gestión eficiente de las empresas va a pasar por tener en cuenta todas estas tendencias que os comento, pero además tener en cuenta dónde estamos a nivel energético en nuestra empresa, dónde estamos a nivel medioambiental, dónde está nuestra trazabilidad, qué puedo demostrar yo, cómo sé que yo lo hago bien. Internacionalización. Mientras la producción de residuos esté acoplada a la economía, hombre, durante unos años hemos sido un país un poco rico, nos lo hemos creído, pero nuestro país es el que es y tiene la renta por cápita que tiene y tendrá la que tendrá. Pero hay vecinos que tienen una renta por cápita superior y hay otros que tienen una renta por cápita inferior. Pero, ¿cómo acoplo o desacoplo esta economía a la producción de residuos y, por tanto, a la gestión de residuos? Inversión en innovación. Como os he comentado, las empresas de gestores de residuos son empresas tecnificadas, son empresas innovadoras, pero estáis tecnificados o están tecnificadas en maquinaria, en programas informáticos, en softwares. Pero, ¿qué pasa en los métodos de caracterización? Si resulta que nuestras políticas van a ir para que sepamos exactamente qué residuo se produce y cómo lo voy a volver a reintroducir en la cadena de producción, como gestor de residuos voy a tener que saber qué tengo en cada momento y, por lo tanto, la caracterización es súper importante. ¿Qué me planteo? ¿Una caracterización en mi casa o en la casa del productor? Me lo planteo. Y lo que os comento, la valorización y orientación a la recuperación de materiales. No vale solo como yo soy gestor, lo gestiono, lo que puedo aprovecho y lo que no se va a vertedero. No. Estamos viendo que las tasas de vertedero van a subir. Estamos viendo que estos son instrumentos que tiene la administración para hacer que las cosas vayan hacia otra dirección. Por lo tanto, yo como gestor de residuos tengo que tener una valorización directamente orientada a producir un recurso, no un desecho. Además, comentaba antes la multiespecialización. Cada vez los residuos tienen diferentes naturalezas, diferentes materiales, más mezclas, ¿dónde estamos? Por lo tanto, si yo quiero ser competitivo, no tengo que orientarme a un solo residuo, tengo que ver cómo soy capaz de gestionar diferentes tipologías. El asociacionismo. ¿Por qué es un sector que históricamente le cuesta asociarse y luchar a favor o en contra? ¿Por qué? Probablemente por eso, porque está muy atomizado, son empresas muy familiares, pero es verdad, pero es necesario este asociacionismo, y mejor foro que este imposible, para justamente luchar conjuntamente y hacer que este sector crezca de forma importante como sector. De hecho, yo creo que como asociacionismo y como asociación hay varias cosas en las cuales se puede empujar. Sobre todo, y por eso lo he puesto de otro color, son deberes para la administración. ¿Cómo podemos conseguir como sector
que la administración sea más eficaz o más eficiente, más ágil. ¿Cómo podemos tardar 2 años para dar un permiso? ¿Por qué no pasar la responsabilidad al gestor, al empresario? Las políticas de control en el origen del problema. ¿Por qué siempre la administración controla al gestor y no pone su foco al productor o al ilegal? Como sector hay que intentar que escuchen en este sentido. Empujar a que la administración cree instrumentos de economía circular. ¿Qué hacemos? ¿Penalizamos lo que va a vertedero o además damos algo positivo al que reintroduce materiales? ¿Qué armas son las que existen? ¿Qué instrumentos se quieren poner sobre la mesa? ¿Qué pasa con el IVA? Y el equilibrio territorial. ¿Por qué aquí tenemos una legislación y nuestro vecino tiene otro? Y 3 países o 3 territorios más allá tenemos otra. ¿Dónde está la competitividad? ¿Cómo somos capaces de, como sector, empujar a estas políticas de equilibrio? Yo os hago preguntas. No tengo respuestas. Sí que os digo en lo que estamos trabajando. Y sí que creo que como sector, como asociación, sabéis muy bien que todas estas tendencias son las que estamos moviendo y por lo tanto creo que podéis ayudar en mejorar en este sentido y en hacer pues eso, que el sector continúe creciendo cada vez más. Os dejo mi contacto, acepto preguntas, intentaré contestarlas o cualquier comentario. Gracias. Gracias, muchas gracias Meritxell. Sin duda son muchas las preguntas que nos has dejado abiertas, también como directora de asociaciones, también, bueno, entre todos tenemos que hacer piña porque al final la presión de lobby que podamos hacer, y como ha dicho Xavi esta mañana, o Josep María, todos, yo creo que nuestra función ya no es solo identificar los problemas, sino intentar aportar soluciones, ¿no? En este caso, y por lo menos, no sé si compartes conmigo la opinión, pero parece que la administración está un poquito más abierta a recibir esas propuestas, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que la administración está más abierta a recibir propuestas, pero también estoy de acuerdo en que la administración continúa siendo un elemento lento, o sea, un elemento poco ágil en este sentido para según qué aspectos y más viendo lo que se nos viene encima. Es decir, no es, ostras, es que como sector y como sociedad hemos pasado una gran crisis, sí, evidentemente, pero ¿cuánto dura esta crisis o este momento económico? Bueno, pues no sabemos, ¿no? Entonces, no podemos siempre escudarnos en tindrem un pressupost o no. Bueno, hay cosas que no cal pressupost. Yo me sabe mal que no está el señor Tost, pero se lo diría ahora mismo, pero sí que estáis personas que trabajáis con él y me gustaría que un poco lo comentáramos, ¿no? Bueno, hi ha pressupost o no hi ha pressupost. Hi ha coses que no cal que hi hagi un pressupost. No, totalmente de acuerdo. Como él ha comentado antes, en la lucha contra la ilegalidad, bueno, ¿cal pressupost o no cal? El que seamos más o menos competitivos o vayamos más o menos rápidos en unos permisos, ¿cal pressupost o no cal pressupost? Bueno, y además aquí siempre estamos con las acusaciones cruzadas de claro. entes locales, autonómicas y, bueno, sí. En fin. No sé si alguien de la administración quiere decir alguna cosa. ¿Algún gestor que quiera también apuntar? Y cuando no es el presupuesto es que no hay gobierno. Enric sí que quiere decir algo. Sí. Va. Bueno, gracias por la oportunidad. Pienso que si tiras atrás sobre las cosas que tenías pintadas en amarillo, así me servirá de guión para poder, tal como decíamos y en el ritmo que hay esta mañana, ver las oportunidades y no ver lo que nos falta, sino las posibilidades que tenemos. Respecto a la eficiencia y agilidad, aquí ha salido un par de veces que tardamos mucho la administración en responder.
bien, tenéis razón, sí, pero no toda. Yo lo que sí que encuentro divertido es de que cuando veo un proyecto que se me presenta para dar un permiso y está bien a la primera, es que me entra una satisfacción brutal, pero que pocas veces me pasa. Estamos acostumbrados a decir, yo un gestor